esta presentación vamos a repasar tráquea. La tráquea es un tubo flexible que funciona como un conducto para el pasaje de aire, acondicionando el aire inspirado. Se extiende desde la laringe hasta aproximadamente la mitad del tórax, donde se divide en los dos bronquios primarios. Su pared se compone por una capa mucosa con un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado y una lámina propia con fibras elásticas, una submucosa con tejido conjuntivo un poco más denso, cartílago hialino dispuesto en forma de C y una adventicia de tejido conjuntivo que adhiere la tráquea a las estructuras contiguas. Como vemos en esta imagen, su luz permanece abierta por la disposición de sus anillos cartilaginosos que forman una estructura de sostén e impiden su colapso principalmente durante la expiración. El tejido fibroelástico y el músculo liso, que corresponde al músculo traqueal, cierran los extremos libres de los anillos cartilaginosos en la cara posterior de la tráquea, contigua al esófago. En esta región encontramos tejido óseo formando parte del anillo traqueal, que en este caso es parte del proceso normal del envejecimiento. Esta imagen nos permite ver algunas de las células del epitelio, donde encontramos las células cilíndricas ciliadas, mucosas o caliciformes y las células basales. Y en menor proporción podemos identificar las células en cepillo y células granulares pequeñas. Las células ciliadas son las células más abundantes y las encontramos en todo el espesor del epitelio. Observen cómo los cilios se ven como unos pelitos cortos que se proyectan desde la superficie apical. Los cilios normalmente tienen un movimiento de barrido desde las partes más distales de las vías aéreas hacia la faringe, lo que sirve como un mecanismo protector para la eliminación de las partículas pequeñas inhaladas. Las células en cepillo son células cilíndricas con microvellosidades. Su superficie basal está en contacto sináptico con terminaciones nerviosas aferentes, que es lo que conocemos como sinapsis epitelio-dendríticas, por lo que se consideran células receptoras. Las células granulares pequeñas están dispersas entre el resto de las células en muy poca cantidad y las podríamos distinguir en los preparados con técnicas especiales. Su núcleo se ubica más cerca de la membrana basal y el citoplasma es un poco más extenso que el del resto de las células basales. En ellas encontramos gránulos con una secreción que corresponde a catecolamina por parte de algunas de las células y otras son productoras de serotonina, calcitonina y el péptido liberador de gastrina. Algunas de estas células granulares pueden que estén inervadas y si bien su función aún no es del todo clara, podrían intervenir en reflejos que regulan el calibre de la vía aérea. Las células basales son una población celular que recuerden que sirve de reserva y mantiene el reemplazo de las células del epitelio y van a distinguir sus núcleos siempre más cercano a la membrana basal. En cuanto a las células mucosas, están dispersas entre las células ciliadas y también se extienden por todo el espesor del epitelio. Recuerden que las identificamos por su citoplasma más claro y su ausencia de cilios, lo que nos permite diferenciarlas del resto de las células ciliadas. Veremos que estas células aumentan ante una irritación crónica de las vías aéreas. Por debajo del epitelio encontramos una membrana basal prominente, a diferencia de como hemos visto en otros preparados, que está compuesta por fibras colágenas. El límite entre la mucosa y la submucosa está definido por una membrana elástica. Vemos la lámina propia, es un tejido conjuntivo laxo donde vamos a encontrar linfocitos, plasmocitos, mastocitos, eosinófilos y fibroblastos. Tengan presente que tanto la lámina propia como la submucosa
vamos a encontrar tejido linfático en forma difusa y nodular. La submucosa vemos que es un tejido conjuntivo más laxo del que encontramos habitualmente en otros preparados. En ella vamos a ver vasos sanguíneos y linfáticos junto a glándulas de acinos mucosecretores con semilunas cerosas y sus conductos, que recuerden es de un epitelio simple cúbico que se extiende hasta la superficie epitelial. Las glándulas mucosas están especialmente en los espacios sin cartílagos que hay en la parte posterior de la tráquea. Y la submucosa tiene su límite al alcanzar el pericondrio de los cartílagos. Luego vamos a encontrar los cartílagos y el músculo traqueal, que separan la submucosa de lo que sería la adventicia. Los cartílagos, recuerden que son entre 16 a 20, los distinguimos con una forma de C y dan flexibilidad al tubo traqueal y mantienen la permeabilidad de la luz por su disposición. En esta imagen podemos observar una matriz avascular en la que encontramos los condrocitos que producen la propia matriz, y el espacio que ocupa cada uno de ellos es lo que conocemos como laguna. Y el material que rodea cada laguna es lo que se conoce como la cápsula, que la vemos con una tinción más intensa. La proliferación de los condrocitos junto a la adición de matriz es lo que produce el crecimiento del cartílago. Alrededor del cartílago vamos a encontrar tejido conjuntivo que corresponde al pericondrio, que funciona como una fuente de condrocitos nuevos durante el crecimiento dado por aposición del cartílago, y se compone por una capa externa más fibrosa y una interna más celular. En la matriz vamos a encontrar fibrillas de colágeno junto a sustancia fundamental. En esta imagen apreciamos el cartílago con un mayor aumento, distinguimos los condrocitos rodeados por las lagunas y la cápsula que se tiñe con mayor intensidad. Externamente tenemos entonces la adventicia por fuera de los anillos cartilaginosos y por fuera del músculo traqueal. Su función es fijar la tráquea a las estructuras adyacentes, conteniendo, como ya hemos visto, vasos sanguíneos y nervios que irrigan e inervan la pared traqueal junto a los vasos linfáticos de mayor tamaño que la drenan. Observen la presencia de adipocitos, que recuerden que son células con un aspecto vacío con sus núcleos aplanados, y en esta región observamos tejido linfático asociado. Imágenes con un mayor aumento nos permiten apreciar el epitelio, que como dijimos es de tipo pseudoestratificados cilíndricos ciliados. Los cilios los podemos ver como pequeños pelitos que se proyectan hacia la luz. Hay vasos sanguíneos asociados al tejido conjuntivo. Observen que su luz se distingue aplanada, como colapsada, y el endotelio que los reviste. Otro aumento que nos permite distinguir las mismas estructuras, el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, el tejido conjuntivo con los vasos sanguíneos asociados, y vemos también parte del cartílago hialino con los condrocitos inmersos en las lagunas rodeadas por la cápsula.